A ver, ¿qué es lo que lleva a alguien a jugárselo todo, absolutamente todo, a una sola carta? Bueno, pues esa es justo la pregunta que define a una de las figuras más polémicas y fascinantes de toda la historia. Pensemos por un momento en la escena. Estamos en el año 49 a.C., pleno invierno, hay que imaginarse el frío, el sonido del agua de un pequeño río, y un hombre tomando una decisión que literalmente lo va a cambiar todo. Ese hombre, claro, es Julio César. Y ojo, no es que solo vaya a cruzar un río, no, es que está a punto de cruzar la línea que separa la República de lo que vendrá después. Y al hacerlo, va a cambiar el rumbo de Occidente para siempre. Pues bien, aquí vamos a intentar desgranar un poco la vida de este hombre, Julio César, el hombre que se atrevió a cruzar esa línea. Y es que para entender de verdad por qué lo hizo, por qué tomó esa decisión que, como digo, cambió el mundo, pues no queda otra, tenemos que irnos al principio de todo. A ver, antes de convertirse en el general que puso a toda Roma en jaque, César era, bueno, un joven de familia noble, sí, pero con esa sensación, ¿no?, de que el destino le debía algo más. Él sentía que su nombre, el de César, estaba hecho para la grandeza. Y aquí es donde empieza la cosa, la gran contradicción que marcó toda su juventud. Por un lado, a ver, su familia era la gens Julia, casi nada. Se proclamaban descendientes directos de la diosa Venus. O sea, hay que imaginarse la presión, el peso de ese linaje supuestamente divino. Pero luego estaba la realidad, que era, bueno, mucho más mundana. Eran nobles, sí, por supuesto, pero no tenían ni el dinero ni la influencia para destacar en la política romana, que era una auténtica jungla. Es que esa falta de poder real casi le cuesta la vida, literalmente. Siendo muy joven, el dictador Sila lo puso en su lista negra, lo persiguió y lo obligó a huir, a esconderse. Y esa experiencia, ese trauma, le grabó a fuego una lección brutal que marcaría toda su vida. En el juego de poder de Roma, o lo tienes todo, el poder absoluto, o acabas siendo la pieza que los demás sacrifican. No había término medio. Pero el momento clave, el punto de inflexión, llegó en Hispania. La historia cuenta que con 33 años se plantó delante de una estatua de Alejandro Magno y se echó a llorar. Así, tal cual. ¿Y por qué? Pues porque a su edad, a los 33, Alejandro Magno ya había conquistado el mundo conocido y él sentía que no había hecho nada memorable. Dicen que a partir de ese instante su ambición se desató, se convirtió en algo imparable. Así que, con esa nueva determinación, esa ambición feroz, César vuelve a Roma y allí empieza a tejer su camino hacia la cima. Y ojo, no lo hace solo con la espada, no solo con la fuerza militar, lo hace con una astucia política que no tenía igual. Claro, César era listo, sabía perfectamente que solo no iba a llegar a ningún lado. La política de la República en ese momento estaba, bueno, totalmente bloqueada por las luchas entre facciones. ¿Qué hizo entonces? Pues una jugada maestra. Creó una alianza secreta, extraoficial, para controlar el Estado desde la sombra, el famoso primer triunvirato. Cada uno ponía lo suyo. Pompeyo, el general más famoso, Craso, el hombre más rico de Roma, y César, bueno, César era el cerebro, la astucia política que movía los hilos. Con el respaldo de este triunvirato se lanza la conquista de la Galia, lo que hoy es más o menos Francia. Pero cuidado, esto no fue solo una campaña militar de 8 años, que va, fue a la vez una campaña de marketing brillante, porque mientras iba sometiendo a las tribus galas, escribía sus famosos comentarios sobre la guerra de las Galias, un relato que muy astutamente escribe en tercera persona y ahí se pinta a sí mismo como un héroe de leyenda. Así se aseguraba de que en Roma su fama creciera, a la par que sus victorias. Y su genio como militar, bueno, su momento cumbre fue sin duda en el asedio de Alesia. La situación era, vamos, imposible. Tenían los galos encerrados en la fortaleza, pero es que por la espalda le venía un ejército de refuerzo enorme. ¿Y qué hace? Pues algo increíble. Construyó no una, sino 2 murallas. Una hacia adentro, para que no salieran los de Alesia, y otra hacia afuera, para que no entraran los refuerzos. O sea, estaba sitiando y siendo sitiado a la vez. Y aún así ganó. Esa fue la victoria que le dio el control total de la Galia. Claro, tanto éxito, tanta popularidad, se volvió un problema enorme. En Roma, el Senado y hasta su antiguo socio Pompeyo empezaron a mirarlo con recelo. Ya no veían al héroe, no, veían una amenaza mortal para la propia República. Y con esto volvemos al punto de partida. Volvemos a ese pequeño río, el Rubicón. El ultimátum que le lanzó el Senado fue tajante. Disuelve tu ejército y vuelve a Roma. Solo, como un ciudadano más, para ser juzgado, claro. Pero César sabía perfectamente lo que eso significaba. Era una sentencia de muerte, pero con otras palabras. Sabía que en el momento en que pisara Roma sin sus legiones, sus enemigos políticos se lo comerían vivo, ya fueran los tribunales o directamente en la calle. Y fue entonces, justo en ese momento, al cruzar el río, cuando pronunció esas 3 palabras que han quedado para la historia. Alea iacta est.
La suerte está echada. A partir de aquí ya no había vuelta atrás. Y lo que vino después, pues, fue una guerra civil brutal que arrasó todo el mundo romano. César fue a por su antiguo aliado, Pompeyo, y lo persiguió por todo el Mediterráneo hasta que lo derrotó. Y con ese gesto dejó algo muy claro. Su lealtad ya no era para las leyes de una república que él veía como corrupta. Su lealtad ahora era para sus hombres, para las legiones que habían luchado y sangrado con él. Una vez terminada la guerra, César vuelve a Roma. Pero ya no vuelve como un simple general victorioso. No. Vuelve como el dueño y señor absoluto de la República, y asume un título que lo dice todo: dictador perpetuo, un cargo con un poder como nunca antes se había visto. Y ese poder sin límites lo lleva, por supuesto, hasta Egipto. Y allí conoce a la joven reina Cleopatra. Y la forma en que se conocen es de película. La historia cuenta que para poder verlo, para saltarse a los guardias de su hermano, se hizo enrollar en una alfombra y la entregaron como si fuera un regalo para César. Imagina la escena. Aquel momento fue el principio de una de las alianzas, tanto políticas como personales, más famosas de la historia. Y ya como dictador perpetuo, usó su poder para intentar arreglar los problemas que Roma arrastraba desde hacía décadas. Por ejemplo, creó el calendario juliano, que es la base del calendario que usamos hoy en día. Y para luchar contra la desigualdad, repartió tierras entre sus veteranos, ayudó a la gente pobre con las deudas y, muy importante, extendió la ciudadanía romana, integrando a más personas en el proyecto de Roma. Pero claro, en Roma, que una sola persona acumulara tanto poder, eso tenía un precio. La élite del Senado empezó a sentir pánico. Tenían miedo de haber salido del caos de la República para caer en la tiranía de un solo hombre. Y ese miedo no tardó en convertirse en una conspiración para matarlo. Así que un grupo de senadores, que se hacían llamar a sí mismos los liberadores, empezaron a moverse en la sombra. Los líderes eran Casio y, aquí viene lo más doloroso para César, Marco Junio Bruto, una persona a la que él quería como a un hijo. La excusa que pusieron sobre la mesa, o su miedo real, quién sabe, era que César quería cargarse la república del todo y coronarse rey. Y el día llegó. Los idus de marzo del 44 a.C., en plena reunión del Senado, lo rodearon. El ataque fue brutal. 23 puñaladas. La tradición, sobre todo popularizada por Shakespeare, cuenta que al ver a Bruto allí entre sus asesinos, César dejó de luchar. Sencillamente se cubrió el rostro con la toga y pronunció supuestamente sus famosas últimas palabras. ¿Tú también, Bruto? Es una frase que lo resume todo, ¿no? La sorpresa y la resignación ante la traición definitiva. Y aquí llega la gran ironía de toda esta historia. Es tremenda. Los conspiradores estaban convencidos de que matando al tirano iban a salvar la República. Pero consiguieron justo lo contrario. Su asesinato desató más caos, otra guerra civil, y esa guerra terminó con el heredero de César, Octavio, convirtiéndose ni más ni menos que en el primer emperador de Roma. O sea, mataron a un dictador y le abrieron la puerta a un imperio. Así que al final la pregunta sigue en el aire. Es la misma con la que empezamos. ¿Consiguieron matar al hombre? Sí, pero ¿su legado? Su legado fue inmortal. Transformó Roma para siempre. La cuestión es, ¿fue un tirano que destruyó la libertad republicana por su propia ambición? ¿O fue un visionario que puso fin a una república corrupta para dar paso a una era de estabilidad y paz? Pues esa es la gran pregunta. Y más de 2000 años después, la respuesta sigue sin estar del todo clara.